Para los que no conozcan a Copy, si hay un autor que se puede clasificar con este término que es bizarro, es justamente este hombre, que es un seudónimo de Natalio Raúl Botana Damonte, que, bueno, su obra, tanto en cómics como en cuentos, novelas y obras de teatro, siempre realiza un juego entre lo queer, o sea, todo lo que es lo que se aleja de la heterosexualidad, y con situaciones que rozan y elevan la extrañeza. Ahí tenemos en novelas desde ratas que hablan e intentan dominar el mundo con ayuda del diablo rata, pasando por una mujer que siempre lleva una serpiente en la que dice que está el alma de su exmarido, una mujer que va a la luna junto con un compañero, lo mata y espera ser penetrada con varias cosas, entre esas una heladera y un murciélago, que por cierto esa es una obra de teatro, y donde vamos a hablar una comunidad travestis en la luna. Las tramas de Copy han llevado hasta el extremo el concepto este de bizarro, lo extraño, al punto que es difícil ubicar, pero no imposible, sus obras dentro de un subgénero literario, porque lo que hace también Copy se inscribe en muchos momentos en muchos géneros literarios en sus diferentes obras, desde la ciencia ficción, pasando por la novela epistolar, hasta la novela histórica, siempre desde una clave que va desde lo queer, parte de de la heterosexualidad para homosexualizarlo, como bien dice Antonio Rojas, hay un devenir infinito en diferentes sexualidades, desde los personajes que van trazando diferentes sexualidades e incluso géneros, eh, géneros, hasta sus propias obras que van yendo de un lado hacia otro, y es imposible trazar, o sea, es difícil, pero no imposible, trazarlas dentro de algún género, aunque muchas de sus obras sí tienen características que puedan acercarlas a algún género. Vamos a trabajar con tres novelas en esta obra. Por un lado se llama La Guerra de las Mariconas, La Ciudad de las Ratas y La Vida es un Tango. Por un lado, La Guerra de las Mariconas nos presenta una ciencia ficción queer, o sea, desde el punto de vista de Antonio Rojas, Copy parte siempre desde la heterosexualidad para homosexualizarla. Ahora hay un caso que en esta obra va un poco más allá de eso. La trama se nos presenta como extraña, está tornando más rara a medida que continúa la novela. Un hombre que se llama Copy, ya, como es el propio autor, que junto a su pareja contratan una travesti brasileña de nombre Conceição, que resulta ser una princesa hermafrodita de una colonia de travestis en la luna, que además remiten al mito clásico, se menciona después, de las Amazonas, y que su padre, que se presenta como el villano principal de esta novela, por así decirlo, intenta castrar para realizar un ritual en la luna y dominar el mundo y destruir la raza humana, cosa que termina logrando. Acá citamos a Daniel Link, que dice que los personajes de Copy, por eso es difícil también hablar de un villano, suelen apegarse a un antagonismo si es requerido, pero muchas veces no encuentra un sentido dentro de la obra. Ya de por sí las obras tienen una lógica que se escapan de lo normal, algo que también menciona Daniel Link. Para entrarnos a la obra, centramos en dos estudios. Por un lado, y retomando también a Link, sobre los tópicos de la ciencia ficción, dentro de su libro Escalera al Cielo. Uno de ellos son los viajes al espacio, que hemos visto en obras como Star Wars o Star Trek, y otro, las criaturas extraterrestres. Las dos se presentan en la Guerra de las Mariconas, como también se presenta la contraofensiva de la civilización y la barbarie sarmentina en términos de Lucía Citrín. Las amazonas travestis son representadas o comparadas con bestias, mientras que los homosexuales con los que ya se están luchando serían del lado de los humanos, que ahí representan la civilización. Entonces acá también lo que se torna como extraño y lo que empieza a dar vuelta no es una civilización avanzando sobre la barbarie, sino en los términos de Citrin, es la barbarie avanzando sobre la civilización. Y acá combinado estas lógicas, es que entra la clave bizarra. Por un lado, que se toma el mito griego de las Amazonas, esta vez una clave mucho más queer. Vemos en el análisis de Rojas que también se parte del objeto heterosexual para homosexualizarlo, o en este caso, se traviste.
en este caso, que es el grupo de mujeres griegas, pero por otro lado también se queeriza dentro del género de la ciencia ficción, al tomar estos extraterrestres, a este grupo como extraterrestres, a este grupo de travestis de la Luna. Bien. Acá entonces las Amazonas son tomadas como este grupo de mujeres travestis que están en la Luna con el objetivo de ir, ir avanzando sus colonias por todo el mundo. De hecho, en un momento hasta destruyen la Tierra y de pelearse contra una federación de homosexuales que aparecen recién al final de la novela. Bueno, dentro de la novela entonces tenemos el tópico de los aliens invasores y el viaje a otro mundo que está presente pero reescrito. Las amazonas colonizadoras logran destruir la Tierra y su líder, el padre de Conceizao, que acá se menciona, es un poco extraño porque todo el tiempo se utiliza la palabra padre, a pesar de que este personaje se presenta, por así decirlo, con una expresión femenina y se refiere a sí mismo en femenino. Ay, perdón. Bien, se enamora de la mamá del protagonista, que de vuelta en términos de Aire y de Rojas, vemos este devenir constante de la sexualidad. Este personaje que es la madre, que es uno de los personajes principales, aparece encarnado y se convierte en la reina, por así decirlo, de este grupo de amazonas, y haciendo que estos dos sean los últimos dos humanos sobrevivientes, o sea, el personaje de Copy y su madre. Y acá vemos la ruptura planteada con la ciencia ficción, ya que si bien en la ciencia ficción, como por ejemplo en la Guerra de los Mundos, existe esta idea de la invasión, esta idea de la conquista del mundo, siempre son los humanos los que sobreviven y terminan derrotando a los invasores y salvando a la humanidad. No sucede en el caso de la Guerra de las Mariconas, donde la humanidad perece y solamente sobrevive esta confederación de homosexuales que al final de la novela, perdón que se los spoileo, terminan salvando a Copy. Y es entonces en los últimos capítulos cuando la obra llega a su punto más bizarro, porque en ese momento Copy viaja a la Luna y se encuentra con nuestra colonia de travestis lunares, que son todo el tiempo llamadas así, travestis lunares, y con su idea de repoblar la galaxia. Se entera entonces esta guerra con los homosexuales y las lesbianas de otro universo y terminan siendo los salvadores de Copy. Entonces, esta obra se fundamenta mucho en lo inesperado, que es lo que termina convirtiéndolo en clave bizarro, en el devenir queer de los personajes y del propio género de ciencia ficción y de los géneros en sí mismo. La siguiente obra se llama La ciudad de las ratas, que es, en palabras de Saragra, la introducción de Copy a la literatura infanto-juvenil y a las tradiciones de la literatura inglesa, como lo es, por ejemplo, la novela epistolar, pero con una forma de parodia. Acá también, según los planteamientos de Jorge Leone, se puede tomar como una fábula al estilo kafkiano, que retoma un poco la idea de Josefina la Cantora. Acá la ciudad de las ratas, lo que vemos es un grupo de ratas que habitan en París. Siempre están, Copy vivió muchos años en París y el 90% de su producción, salvo la última hora que vamos a hablar, que es la vida es un tango, o suceden en París o están escritas en francés. Y siempre hemos visto que todos los estereotipos franceses, o todas las veces que hay que hablar de Francia, se hace mención a la cantidad de ratas que habitan en la ciudad. Copy decide tomar todo esto y parte de su novela, parte de esto para hacer su novela. Entonces, Aira se fundamenta en la noción de Copy sobre el uso de las epístolas. Esta obra está hecha prácticamente como una epístola de la rata protagonista, Guri, que le cuenta sus anécdotas junto a su amigo Raka a Copy, justamente, que fue su amigo también. Esas anécdotas van desde que se enamoran de unas ratas, hijas de la reina de las ratas, y que pasando por unas aventuras que tienen con la reina de las ratas, hasta enfrentarse al dios de los hombres, que Guri descubre que es el hijo del diablo de las ratas y que termina en una cruzada por la supremacía de las ratas al punto de hundir la armada rusa. Acá es lo bizarro, es eso, una armada rusa que es una de las armadas más poderosas del mundo, uno de los ejércitos más fuertes, que termina siendo destruido por un diablo rata y un grupo de ratas que vienen en las alcantarillas. Acá, bueno, siguiendo a Aira y también retomando a Link, vemos a las ratas como el elemento óptico visual habitual. Un animal que en nuestra primera impresión de la gente es el asco o el rechazo. Por lo que este libro viene a encarnar de una forma más extraña, bizarra,
el miedo a la sublevación de los que se encuentran abajo, que podemos pensar en la clase obrera, las mujeres o la comunidad LGBT incluso, pero como una forma de transmutación de un realismo crítico. Las ratas en un principio de la novela se encuentran viviendo bajo la alcantarilla, después son trasladadas en varias ocasiones, al punto que terminan sublevándose y dominando París, y ahí es cuando destruyen la Armada rusa. Las ratas se muestran mucho más humanas que los propios humanos, incluso. Tienen memoria, capacidad de escritura, bondad y maldad. La maldad al punto que a un personaje lo terminan torturando, matando y quedándose con una bebé. Su escritura resulta extraña, hasta escriben al revés, que en un momento adoptan a una bebé que se llama Nadia, pero como no la pueden escribir, escriben el nombre al revés todo el tiempo. Y su maldad que no deviene de una inocencia de los animales. Justamente como estaba mencionando, cuando asesinan al papá de la bebé, siempre que los animales se toman que las cosas malas que hacen es porque no son conscientes de eso. Estas ratas sí son conscientes de esa maldad y lo hacen de una forma adrede. Jorge Monteleone, además, va, vuelve con la idea de la fábula infantil con esta novela, pero llevada también a un punto bizarro, a esas novelas donde los animales hablan, son protagonistas, interactúan con seres humanos y que siempre terminan dejando alguna enseñanza. Pero en el caso de esta novela no deja ninguna enseñanza y lo único que quiere es, también en términos de Steinberg, como mencionan las chicas, volver a ser bizarra de por sí, volver a generar desde el autor una idea de parodia, pero también una impresión al espectador. Por último, nos queda La vida es un tango, que fue la única obra que Copy leyó en español, escribió en español, que de por sí el argumento no se presenta extraño, pero se va volviendo cada vez más raro a medida que avance la novela. Son tres capítulos, cada uno sucede en un diferente momento de la historia. El primer capítulo es en 1930, el segundo capítulo en 1968 y el tercer capítulo en el 2009, cuando esta novela es del año 1986, por lo que el tercer capítulo ya es una aproximación a un futuro y se presenta un hombre que es Silvano, que llega a trabajar en una editorial que fue su sueño, y ya de por sí las situaciones que se le presentan son bastante extrañas. Esta es una novela que Copy se caracteriza mucho por tener un humor bizarro, un humor absurdo, también un humor negro y un humor verde. Pero en esta novela no aparecen las escenas de un humor absurdo por un lado o un humor negro por el otro, sino que están condensadas todas en una. Todas esas escenas o esos recursos humorísticos se pueden ubicar tranquilamente en cualquiera de estas tres partes. Por ejemplo, una de las primeras escenas que se encuentra es un trío entre una secretaria que tiene 15 años, el padre de esta chica y un joven de 14 años, siendo una de esas escenas muy extrañas. En otro momento se habla con con el jefe de la editorial, al que todo el cuento tiempo están acusando de ser homosexual, que acá un poco remite a los prejuicios que había de la homosexualidad en 1930 y que lo habían acusado de haber... ¿qué? Perdón, ya terminó. Bien. Aira además comenta que esta obra tiene un estilo similar a la lengua que usa Puig. Bien. En términos literarios lo podemos ubicar como la novela histórica, sobre todo en el segundo capítulo, donde sucede en el Mayo francés, que el protagonista queda envuelto, pero no participa de él, sino que está tratando de protegerse a él, a su hijo y a su amante de todos los problemas que está sucediendo. Pero acá, a diferencia del Mayo francés, lo que se menciona es que todo esto lo están haciendo, toda la revuelta está siendo organizada por monjas y nuevamente travestis, por lo que acá vemos esa burla, por un lado, al extremismo de la derecha, que en ese momento la derecha católica representada por las monjas, como también a la comunidad LGBT representada por las travestis. De hecho, se menciona que la mayoría de las monjas que están ahí son lesbianas o también son travestis. Utiliza todo el tiempo esta palabra, o sea, o bien por lo que yo la repito así. Entonces, vemos cómo de vuelta entre estas tres obras, Copy toma los géneros y esta forma de homosexualizarlos o de queerizarlos termina convirtiéndolos en esta clave bizarra, pero una forma adrede, a propósito, con el fin de un poco protestar contra los convenios sociales de los que él estaba en contra. Bien, acá finalizo. Si les gustó mi ponencia, soy Facundo Durán y si no, soy mi gemelo. Si les debo plata, también soy mi gemelo.